Mi nombre es Viridiana Solís Palma, soy estudiante del Tecnológico Nacional de Acapulco, el Tecnológico de Acapulco, soy de la licenciatura de Administración. La materia es Métodos Cuantitativos, esta es la unidad 3 de Transporte y Asignación, y yo les voy a presentar el tema del costo, del método del costo mínimo. Bueno, para comenzar, debemos entender qué es el método del costo mínimo. Bueno, el método del costo mínimo o método de los mínimos costos es un algoritmo desarrollado con el objetivo de resolver problemas de transporte o distribución, arrojando los mejores resultados que métodos con el de la esquina noroeste, dado que se enfoca en las rutas que presentan menores costos. Bueno, ahora les voy a presentar las características que este tiene. Los modelos de transporte se ocupan, los modelos de transporte se ocupan del transporte de un producto fabricado en diferentes plantas o fábricas, o sea, fuentes de suministros, a varios almacenes que son los destinos de demanda, y la segunda es que el objetivo es satisfacer los requerimientos de los destinos dentro de las limitaciones de capacidad de producción de las plantas al mínimo costo de transporte. También les quiero presentar las ventajas y desventajas que estos tienen. Como ventajas es que es muy sencillo y fácil de calcular la óptima con este método. El método del costo mínimo es muy fácil de entender. El método del costo mínimo es un método muy simple de usar, y ahora vienen las desventajas, que el método del costo mínimo no sigue ninguna regla sistemática cuando existe un empate en el costo mínimo. También las cantidades de las ofertas y las demandas son siempre las mismas, ya que no varían con el tiempo. Otra es que no toma en cuenta otros tipos de factores para asignar, sino solo el de los costos de transporte. Y como última tenemos que no posee la capacidad de aportar ninguna clase de criterio para permitir determinar si la solución conseguida con este método es o no es la más óptima. Bueno, pues a continuación les voy a presentar el problema que voy a resolver con el método del costo mínimo, que es la A, la B y la C. Estos son los orígenes de cada una de ellas. Tiene como capacidad de producción que se muestra en la última columna de la tabla, que son 1000, 6000 y 1600 y 500 unidades respectivamente. También se consideran 5 almacenes que son los D, E, F y G y H. Los almacenes representan los destinos, el problema de transporte, y cada uno de ellos tiene una demanda de unidades que se muestra en la fila de la tabla, que son 500, 100, 600, 300 y 200 respectivamente. Bueno, la tabla también proporciona el costo de transporte unitario desde cada origen a cada destino. Por ejemplo, transportar una unidad desde la planta A es la demanda que ésta tiene. Ajá, y en la capacidad pues tenemos que son 1600 y 500. Y respectivamente aquí están los almacenes que están, si son de la planta A, planta B, planta C. Bueno, tal y como vemos aquí, al parecer el resultado no está balanceado, así que tendremos que hacer una nueva tabla para poder presentar el problema que tenemos a continuación. Bueno, aquí podemos ver la tabla que ya está correctamente balanceada, y como primer paso de la matriz es que se elige la ruta o celda con menos costosa. Bueno, en caso de un empate, este se rompe arbitrariamente y se le asigna la mayor cantidad de unidades posibles, o cantidad que se ve restringida, ya que sea por las restricciones
de oferta o demandas. Bueno, en este caso se procede a ajustar la oferta y la demanda de la fila y columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda, tal y como podemos ver aquí en la tabla. Como segundo paso también tenemos que se procede a eliminar la fila o destino cuya oferta o demandas sea o después del paso 1. Si dado el caso ambas son 0, arbitrariamente se elige cuál eliminar y se deja con demanda o oferta 0 según sea el caso. Como paso 3 también tenemos que una vez que en este paso existen dos posibilidades, la primera que quede solo un renglón o columna. Si en este caso se ha llegado al final del método, la segunda es que sea más de un renglón o columna. Pero si este es el caso, vamos a iniciar nuevamente el paso 1. Bueno, tal como vemos aquí, como en este caso la tabla pues no cuadró, tuvimos que hacer otra con una fila imaginaria, a la cual denominamos como almacén o J, tal y como podemos verlo en la tabla. A cada una de las a cada uno de las características que aparecen aquí les aportamos un valor al menor, tal y como lo pide el método del costo mínimo. Y en J pues hicimos una tabla a la cual pues como su valor es 0, eliminamos dos de ellas. Y como necesitábamos 400, pues a este le asignamos el valor. Bueno, ahora les voy a presentar las operaciones que nosotros tuvimos a partir de los resultados obtenidos en la tabla, que son 5 por 400, que nos da un resultado de 2000, 6 por 100, que nos da un resultado de 600, 9 por 100 nos da un resultado de 900, 3 por 600 nos da un resultado de 1800, 4 por 300 nos da un resultado de 1200, 4 por 200 nos da un resultado de 800, 0 por 400 pues nos da un resultado de 0. Y tal y como lo vemos, el total de este son 7300. Pues bueno, a continuación les voy a presentar el método 3.4, que es el método de Vogel. Pues bueno, para comprender un poco más de este método, es un método que para hallar una solución factible básica al problema de transporte usualmente proporciona una mejor solución de inicio que el método de la esquina noroeste y el método de costos mínimos. El método de Vogel produce una solución de inicio óptimo o cercano a este. Pues bueno, ya dando una pequeña introducción al tema, pues vamos a mostrar la problemática a continuación, que es igual a la que vimos en el método de costos mínimos, pero ahora aplicada a la del método de Vogel, que es que tenemos tres plantas, que es la A, la B y la C, y que estos orígenes y cada una de ellas tiene una capacidad de producción que se muestra en la última columna de la tabla. Como podemos ver aquí en el de método de Vogel, asignamos pues los valores tal cual y como lo hemos hecho en las otras, pero ahora vienen los siguientes pasos que se deben de tomar pues, para llegar a ciertos resultados, como el primero, que es identificar los dos costos más bajos por fila y columna. Bueno, esos costos se restan entre sí dándonos una penalización a la cual se crea otra celda por fila y columna. Bueno, el resultado de la penalización siempre va a ser positivo, dado que se resta el valor mayor con el menor. También como paso 2 tenemos que se identifica la fila o columna con mayor penalización de esa fila o columna. Vamos a identificar el costo mínimo y le asignamos la mayor cantidad posible de producción o material a transportar. Bueno, en este caso de empate pues se determina la fila o columna. Si esto se diera. Bueno, también como paso 3 tenemos que se realiza el paso anterior, una oferta o demanda que quedará satisfecha, así que vamos a tachar una fila o columna y se repite el mismo proceso del paso 1.
Bueno, también como se pueden llegar también a presentar dos penalizaciones igual, se deben analizar los dos casos por ser si esto se diera. Bueno, también como paso 3 tenemos que se realiza el paso anterior, una oferta o demanda que quedará satisfecha, así que vamos a tachar una fila o columna y se repite el mismo proceso del paso 1. Bueno, también como se pueden llegar también a presentar dos penalizaciones igual, se deben analizar los dos casos por separado. En este caso, pues se mira la penalización de la columna. Y bueno, es tal y como lo vemos aquí en la fila, que tenemos que ir haciendo pues una fila diferente por diferente pues almacén y al final obtenemos los resultados que pues tal y como en el método de costos mínimos hacemos las mismas operaciones que son 5 por 400 que nos da un resultado de 2000, 6 por 100 que nos da un resultado de 600, 7 por 100 que nos da un resultado de 700, 3, 3 por 600 que nos da un resultado de 1800, 4 por 300 nos da un resultado de 1200, 4 por 200 que nos da un resultado de 800, 4 por 0 por 400 que nos da un resultado de 0. Bueno, como total tenemos que es 7100. Pues muchas gracias y esto fue todo de mi parte.